Hola chicos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Acá seguimos con la cuarentena, un poco fresquito el día de hoy. Hoy voy a trabajar un contenido del secundario que sirve también para todos los ingresos universitarios. El contenido es de la famosa función cuadrática o parábola. Esta función en realidad la van a aplicar siempre. Que sigan alguna carrera técnica la van a terminar aplicando, y bueno, y para los del secundario que vayan a seguir otra carrera, terminamos con esto y ya se acabó, y en otras cosas no la verán. Bueno, para comenzar, una función cuadrática es una de las tantas funciones polinómicas que tiene la expresión general f de x igual a por x al cuadrado más b por x más c. A esta forma se la conoce como forma polinómica. Polinómica, porque parece un polinomio. Es un polinomio. ¿Qué condiciones tiene que tener esto? La letra A, la B y la C son números reales. La única condición que para que sea cuadrática, el A tiene que ser distinto de 0. O sea, A no puede ser 0, porque si A fuese 0, no existiría esto y me quedaría una función lineal, o sea, una línea de una recta, la función de una recta, que ya lo hemos visto en otro video. Entonces la única condición que tiene para que sea cuadrática es que el coeficiente, el número, digamos, que acompaña a la x no puede ser a la x al cuadrado, perdón, no puede ser 0. Ahora, estos sí pueden ser ceros, ¿eh? Bien. La gráfica de esta función se las denomina parábolas. Bien. Hay dos clases de parábolas, unas que se abren para arriba, así, ¿ven? Este es el eje X y este es el eje Y. A esto se le dice que tienen una concavidad positiva, hacia arriba. O bien puede suceder que la parábola se abre para abajo, se abra para abajo, así. En este caso se dice que tiene una concavidad negativa. Se van a abrir siempre para arriba cuando el número A, el numerito que acompaña a la X al cuadrado, es un número mayor que 0. Esto significa que es un número positivo. Y se van a abrir hacia abajo cuando ese número sea un número negativo, sea menor que 0. Concavidad positiva, digamos, por lo tanto va a presentar un mínimo, ¿ven? Concavidad negativa, en ese caso va a presentar un máximo. Este puntito que ustedes ven acá, ese puntito, o en esta, es lo que se denomina vértice de la parábola. O sea que los elementos de una parábola son su vértice, que en este caso lo voy a representar con la letra B mayúscula así, y va a tener un valor de X del vértice y un valor de Y del vértice, porque es un punto. Entonces ahí tendría el X del vértice y ahí estaría el Y del vértice. Bien. Lo otro que tienen que aprender son los ceros, o raíces. Los ceros o raíces donde la parábola corta el eje de las X. En ese caso serían ceros. Hay parábolas que no cortan el eje de las X, entonces no tendría cero. Por ejemplo, si yo dibujo una parábola así, esa parábola no corta el eje de las X. Entonces no tendría ceros, pero sí tiene raíces, y las raíces son complejas y conjugadas, cosa que por ahora no nos interesa. Pero no confundan las raíces con los ceros. O sea, los ceros son raíces, pero no todas las raíces son ceros. Voy a dibujarlo más grande para que se entienda bien bonito esto. Disculpen el borrador, pero el papel es lo mejor que hay para borrar este tipo de pizarras. Vamos a dibujar un poquito más prolija, así. Vamos a suponer la concavidad positiva. Ahí tendría entonces el X del vértice y acá el Y del vértice. Bien, ese es el vértice de la parábola, que tiene unas componentes X del B y Y del B. Donde corta, como dije recién, el eje de las X, estarían los ceros o raíces. O sea que ese sería un 0, que le voy a llamar x1, y ese sería el otro, que le voy a llamar x2. ¿Bien? Bueno, otra cuestión importante, o otro elemento, así les voy a poner que los ceros son x1 y x2. ¿Sí? Entre llaves, perdón, porque son valores. Otro es el eje de simetría. El eje de simetría. Las parábolas tienen la particularidad de que si yo colocase como si fuese un espejo acá, ¿ven?
habría una simetría entre la parte izquierda y la parte derecha. O sea que el eje de simetría siempre va a ser una recta, que la recta va a ser x igual al x del vértice. Después, el valor donde corta el eje de la Y, ese numerito de ahí, ¿ven? Ese valor de ahí es el C que aparece acá, que se llama ordenada al origen. La ordenada al origen, ¿ah? O intersección con el eje Y, siempre se obtiene en cualquier función dándole 0 a la x. O sea, si yo le doy 0 a la x, me quedaría a por 0, 0, más b por 0, 0, me quedaría c, que en este caso particular es el numerito c. Bien. Bueno, y con respecto a cómo calcular cada una de estas cosas, partiendo siempre de la función, de la forma polinómica de la parábola, porque existen otras, yo les voy a dar una formulita para poder calcular cada una de esas cosas. La primera que pueden visualizar es que el x del vértice, ¿ven?, es el punto medio entre x1 y x2 entre los ceros. O sea que una forma rápida, si uno conoce primero los ceros, el x del vértice lo podría sacar como x1 más x2 sobre 2. Vamos a empezar entonces a dar algunas formulitas. Empecemos con el vértice. Para calcular el vértice, el x del vértice lo puedo sacar entonces como el x1 más el x2 sobre 2. Y ahí tendría el x del vértice. El problema es que, ¿qué pasa si a mí me dan una parábola que no corte al eje de las x, que no tenga 0? Entonces, en ese caso, esta fórmula no me serviría. Las que sí les recomiendo es, de esta misma, aplicar esta formulita, menos b sobre 2 por a. O sea, con esa formulita uno calcularía el x del vértice. Bien, una vez que sé el x del vértice, el y del vértice, tengo dos opciones para calcularlo. Uno es reemplazar este valor del x del vértice en todas esas x y sacar la cuenta, o sea, hacer f del x del vértice. Bien, o si no, si se quieren aprender, sería el c menos b al cuadrado sobre 4a. Con esa formulita también podría sacar el y del vértice. Les recomiendo esta porque esta sería mucha memoria para tener en la cabeza. Les doy un minuto para que lo copien. Un minuto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya pasó el minuto. Vamos a seguir ahora con nosotros. Bien. Para calcular los ceros o raíces, para calcular los ceros o raíces de la parábola, se aplica la tan famosa fórmula de Gauss, que decía más o menos que el x1, 2, o sea, va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo sobre 2 por a. Bien, con esa formulita fantástica, que se la tienen que aprender, pueden calcular los ceros o raíces de la parábola. Aunque hay calculadoras hoy por hoy que resuelven estas cosas y sacan los ceros en forma inmediata. Y algunas otras más modernas le dan hasta los vértices. Pero por ahora vamos a aprender a hacerlos a mano, todo esto. Bien, creo que hasta ahí quedamos claros. Voy a dar un ejemplo de una para poder calcular todo y de ahí en más vamos a sacar algunas otras cosas que suelen ser interesantes. Voy a borrar un poquito, sáquenle foto a la captura de pantalla, que ya vuelvo a utilizar la fórmula. Vamos con el ejemplo. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Pero bueno, ustedes no pueden, ¿no? O sea, que andemos por nuevos caminos de la función cuadrática no significa que se tengan que olvidar de la lineal y de otras más. Bien, veamos un ejemplo bien bonito. Supongamos que tengo la función 2x al cuadrado más x ahí, menos 1. Vean esa función. Lo primero que ustedes tienen que determinar siempre es cuánto vale el a, cuánto vale el b y cuánto vale el c. En este caso está completa. El a valdría 2 porque es el número, recuerden que acompaña la x al cuadrado. El b, que es el número que acompaña la x, hay un 1 acá, ¿ven? Valdría 1.
Y el C, que es el número que no tiene X, que en este caso vale menos 1. Ya sabiendo eso, voy a sacar las coordenadas del vértice. Bien, les dije recién que las coordenadas del vértice lo podría sacar como menos b sobre 2 por a. Esto significa entonces que pongo menos 1 sobre 2 por 2, eso me da menos un cuarto. ¿Ok? Para sacar el i del vértice, tendría que reemplazar ese menos un cuarto en la función. Entonces me quedaría 2 por menos un cuarto elevado al cuadrado más menos un cuarto menos 1. Con la ayuda de una calculadora, o si quieren mentalmente, un cuarto elevado al cuadrado es un 16avo, 2 dividido 16 es un octavo, me va a quedar ahí, más por menos menos un cuarto menos 1, y esto me termina quedando, tomando como un denominador el 8, 8 dividido 8 es 1, por 1, 1, 8 dividido 4 es 2, por 1, 2, menos 8 dividido 1, 8, por 1, 8. O sea que me termina quedando menos 9 cuartos. O sea que el vértice se encuentra en el punto menos un cuarto menos 9 cuartos. Bien. Para sacar los ceros o raíces, voy a aplicar la fórmula, esa menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado, se lo pongo chiquito acá, x1, 2 sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, todo sobre 2 por a. Reemplazando los datos tendría entonces, bien, tendría menos b, como el b vale 1, ven, y hay un menos adelante, me quedaría menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 por a, que vale 2, por c, que vale menos 1, todo sobre 2 por 2. Arreglando esto me quedaría menos 1 más menos la raíz cuadrada de 1 al cuadrado es 1, fíjense que menos por menos me da más, y 4 por 2 es 8, sobre 2 por 2 que es 4. Siguiendo operando ahí me quedaría menos 1 más menos raíz de 9, porque 1 más 8 es 9, y si saco la cuentita ahí me quedaría menos 1 más menos 3, porque la raíz cuadrada de 9 es 3 sobre 4. Acá abrimos dos partes, vamos a tomar que el x1, vamos a tomar los dos negativos, ¿ven? Menos 1 menos 3, tomo el signo menos, sobre 4, eso me quedaría menos 1. Y el x2 sería menos 1 más 3 sobre 4, que eso me va a dar un medio. Es decir que los ceros son los puntos menos 1 y un medio. Ya conociendo el vértice y los ceros, por representar la función. Para que vean que la otra fórmula que les di, del x del vértice, que les dije que era x1 más x2 sobre 2, veamos si nos da lo mismo. Si yo hago menos 1 más un medio, todo eso sobre 2, menos 1 más un medio, piojos, me queda menos un medio, dividido 2, me daría menos un cuarto. Así que quédense tranquilo que las dos fórmulas son válidas para calcular el x del vértice. Bien, piojos, vamos a tratar de representar. Voy a borrar esto y voy a hacerle acá nomás la funcioncita para que se entienda. Entonces, voy a hacer más o menos prolijo, no es mi intención, pero lo vamos a hacer. La cuarentena es así, dura, como dice el refrán. Vamos a tomar como uno, ver una unidad más o menos importante porque son números feitos. Ahí voy a tomar el 1, acá el menos 1, ahí vendría el menos 2, más o menos. Allá iría el menos 2. Lo mismo para arriba. 1, allá iría el 2, menos 1. Y si sigo, menos 2. Bien, ha hecho una escala bastante grande. Bueno, empecemos marcando el vértice. El vértice es menos un cuarto menos 9, menos un cuarto menos 9, menos 9 cuartos. Menos un cuarto, si esto es menos 1, si lo divido en 4 partes más o menos, ¿ven? El menos un cuarto estaría por ahí más o menos. Y menos 9 cuartos es menos 1,25. O sea, si este es menos 1,
andaría por ahí más o menos. Hago una lineecita punteada para representar ese punto, eso es menos 1,25. Ahí estaría el vértice. Bien. Y los ceros son los valores menos 1 y 1/2. O sea que los ceros serían menos 1 en X y 1/2, que sería la mitad de 1, que me quedaría por ahí más o menos. ¿Ah? Eso es 1/2. Y ahí tendría el menos 1. Bueno, la parábola debería pasar por ahí, por esos dos puntos. Y la ordenada al origen, fíjense que el valor de C, que habíamos dicho, es menos 1. O sea, la parábola tiene que cortar por menos 1 en el eje de la sin. Entonces, más o menos, para que tengamos una simetría, si ahí hay un cuarto, me corro un cuartito acá y marco el menos 1 para tener más o menos una idea bien bonita de cómo quedaría esta historia. Aunque no lo crean, la vida me ha ayudado bastante con esto. ¿Ah? Bien, ahí tendríamos más o menos la gráfica de esta parábola. Bien, ahora vemos los otros elementos. O sea, la ordenada al origen, entonces, sería el puntito este donde corta el eje de la sin. Como punto sería 0 en X menos 1. Esa es la ordenada al origen, o el punto donde intersecta el eje de la sin. El eje de simetría sería la recta X igual a menos 1/4, porque era igual al X del vértice del eje de simetría. Bien, como ven, esta parábola tiene una concavidad positiva, por lo que dijimos recién, ya que la es positivo. Y suelen preguntar otro tipo de cosas, después hasta dónde dónde decrece, intervalo de positividad y negatividad, pero eso se los dejo para otro video. Desde ya, bueno, espero que les haya servido, los quiero mucho, cuídense y a ponerse las pilas, niños. Chao.